Vamos a empezar. La sesión de hoy es el Evangelio según la Biblia, sesión número 2. En la primera sesión estuvimos leyendo el segundo capítulo del libro de los Hechos, donde pues es esta poderosa primera predicación del Evangelio por Pedro ante los judíos que estaban reunidos en Pentecostés. Había él y los discípulos recibido el Espíritu Santo. Y bueno, se añadieron unas 3000 almas en ese momento a la iglesia. En la iglesia es el cuerpo de Cristo. Recuerden, la iglesia no son 4 paredes y un techo, por muy bonito que esté. La iglesia somos los cristianos. Entonces, vamos a pasar ahora, la sesión número 2 es leer qué pasó en el tercero y parte del cuarto capítulo del libro de los Hechos, porque es la predicación del Evangelio. El Evangelio según la Biblia. Para ello vamos directo. Capítulo 3 del libro de los Hechos. Aquí, bueno, me voy a saltar un poco la primera parte del capítulo donde Pedro y Juan ven a un cojo. El cojo les pide algo, ellos le dicen que le dan de lo que tienen, no tienen oro, pero le dan de lo que tienen y lo levantan, lo sanan. Y todos se están enloquecidos. ¿Cómo es que pasó esto? Y se quedan viendo a Pedro y a Juan como si ellos hubieran hecho ese milagro. Entonces, vamos a empezar a leer ahí, desde donde dice que ellos no hicieron ese milagro. Y para ello vamos al versículo 11 del capítulo 3 del libro de los Hechos. Vamos a empezar ahí. Y como el cojo que había sido sanado tenía asidos o agarrados a Pedro y a Juan, todo el pueblo corrió juntamente a ellos al pórtico que se llama de Salomón, atónitos. Es decir, ahí había un montón de gente que fue testiga ocular de que levantaron a este cojo de nacimiento. Y viendo esto, Pedro respondió al pueblo: varones israelitas, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué ponéis los ojos en nosotros como si por nuestro propio poder o santidad hubiésemos hecho andar a éste? Está diciendo, nosotros no tenemos ningún poder. Esto no lo hice yo, no lo hizo Pedro, no lo hizo Juan. Versículo 13. El Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, al cual ustedes entregaron y negaron en la presencia de Pilato cuando él había determinado dejarle ir. Ya sabemos un poco la historia, y si no, un poquito. Pilato les ofreció, les dijo, bueno, voy a liberar ustedes elijan, ¿no? Estaban entre Barrabás y Jesucristo. Y él, Poncio, realmente no veía razón por la cual juzgar a Jesús, según nos narra la Biblia. Es decir, Poncio Pilato quería dejarlo ir, pero ellos, los israelitas que querían terminar con la vida de Jesús, decidieron crucificar a Jesús. Así que el Dios de Abraham y de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su Hijo Jesús, al cual vosotros entregasteis y negasteis en la presencia de Pilato cuando él, Pilato, había determinado dejarle ir. Mas vosotros, ustedes que me escuchan, dice Pedro, al santo y al justo negasteis y pedisteis que se os diese un hombre homicida. Es decir, eligieron al homicida, que los dejara en libertad Pilato antes que Jesús. Pero entonces, ¿quién es Jesús? Dice que Dios, el Dios de nuestros padres, glorificó a su Hijo Jesús y a éste entregaron. Ojo ahí, ojo ahí. Así que, versículo 15. Versículo 14 otra vez. Mas vosotros al santo y al justo negasteis, y pedisteis que se os diese un hombre homicida, y matasteis al príncipe de la vida, a Jesús, al cual Dios ha resucitado de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Esta es una parte fundamental del Evangelio. Es Dios resucitó de entre los muertos a su Hijo. Y ellos, los apóstoles, en este caso Pedro y Juan, son testigos de eso. Porque recordamos que se les apareció, después de haber resucitado, se les apareció a los discípulos por unos 40 días más o menos.
pudo ver Tomás, ¿no? Tomás, el que le llaman el incrédulo, que hice un comentario ya en un video anterior que pues que él no tiene ninguna culpa. Pero esto es una parte medular súper fundamental del Evangelio, y es que Dios resucitó a Jesucristo. Aquí lo dice, al cual Dios ha resucitado de entre los muertos, de lo cual nosotros somos testigos. Y su nombre, por la fe en su nombre, ha confirmado a este que vosotros veis y conocéis. ¿A quién? Ahí como que a lo mejor nos estamos perdiendo un poquito, ¿no? Pero él le está diciendo, está refiriéndose a Jesucristo y su nombre. Por la fe en su nombre, en el nombre de ese al que ustedes mataron y a ese que Dios resucitó, por el nombre de a este lisiado que ustedes ven y conocen, a este que no podía caminar, por la fe en su nombre, ha confirmado a este que vosotros veis y conocéis. Y la fe que por él es, ha dado a este esta perfecta sanidad en presencia de todos vosotros. Aquí lo que dijo Pedro es que la razón por la cual fue sanada esta persona fue por el nombre y la fe en el nombre del Hijo de Dios, que Dios resucitó, al cual estos israelitas que escuchaban a Pedro habían entregado y negado y crucificado. ¿Vale? Mas ahora, versículo 17. Hermanos, yo sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros príncipes. Pero Dios, lo que había antes anunciado por boca de todos sus profetas, que Cristo había de padecer, así lo ha cumplido. Otro punto clave. Arrepentíos, pues, y convertíos, para que vuestros pecados sean raídos cuando los tiempos del refrigerio vinieren de la presencia del Señor. ¿Qué es lo clave y fundamental aquí? Arrepentirse y convertirse para que los pecados sean raídos. ¿Qué es arrepentirse? Saber que has pecado, aceptarlo, reconocer que aquello que hiciste es un pecado y que está en contra de Dios, que Dios está desagradado, molesto, te detesta por eso que hiciste y reconoces y te arrepientes. Desearías no hacerlo y no lo quieres volver a hacer. Y te conviertes para no hacerlo más. Y así el pecado es raído, es decir, eres limpiado de esos pecados. Y él, ¿quién? Dios enviará a Cristo Jesús que os ha sido antes predicado. Es decir, antes predicado pues es lo que está predicando Pedro. O sea, les estoy hablando de Jesús. Bueno, Dios enviará a Cristo Jesús que os ha sido antes predicado, al cual ciertamente es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de todos sus santos profetas que han sido desde el principio del mundo. Es decir, ya sabemos, ¿no? Todo mundo lo conoce, incluso ateos, cristianos, no cristianos, saben que los cristianos esperamos el regreso de Jesucristo, lo que llaman la segunda venida. Aquí lo está diciendo Pedro. Es necesario que el cielo reciba a Jesucristo hasta los tiempos de restauración de todas las cosas. ¿Qué es decir, qué es esta restauración de todas las cosas? Bueno, esto lo podemos leer en todo el Antiguo Testamento y es esa promesa que Dios le hizo al pueblo de Israel, que restauraría todo, que los reuniría, que tendrían, incluso se refiere a Sión, ¿no? Que es el pueblo de Israel reunido en total comunión con Dios, y los siervos, que también se refiere a los cristianos, a los gentiles, que no somos parte del pueblo de Israel, pero que somos cristianos, pues se refiere también a ese pueblo extendido, porque de dos hizo un pueblo. Entonces, todo eso lo puedes leer en el Antiguo Testamento, y eso significa la restauración de todas las cosas. Entonces, nosotros estamos esperando, como lo dice Pedro, a Jesucristo, pero es necesario que el cielo tenga a Jesucristo hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas. ¿Vale? Esto es el evangelio que predica Pedro y que está escrito en la Biblia.
Versículo 22. Porque Moisés a la verdad dijo a los padres, escucha, aquí Pedro está recordándoles, Dios, por boca de todos sus santos profetas, nos dijo cosas desde el principio, ¿vale? ¿Qué cosas? Porque Moisés a la verdad dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará un profeta de vuestros hermanos como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hablare. Y acontecerá que toda alma que no oyere a aquel profeta será destruida de entre el pueblo. Estos dos versículos, 22 y 23, son súper importantes y fundamentales para entender, entre otras muchas cosas, quién es Jesucristo. Aquí está citando el capítulo 18 de Deuteronomio. Léelo. Es la promesa, porque esto empata con que el pueblo de Israel no quería escuchar la palabra de Dios más, no quería escuchar la voz de Dios otra vez, porque fue terrible para ellos escucharlo. Eran truenos y veían ese monte en fuego y estaban aterrados de escuchar la voz de Dios y le dijeron, por favor, Moisés, nunca más queremos escuchar la voz de Dios. Dios les concedió el deseo y les dijo que levantaría un profeta y que en ese profeta pondría él su palabra. Esa es la cita de Deuteronomio capítulo 18. Y aquí Pedro se refiere a esto que dijo Moisés profetizando, ¿vale? Moisés a la verdad dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará un profeta de vuestros hermanos como yo. A él oiréis en todas las cosas que os hablare. Y acontecerá que toda alma que no oyere a aquel profeta será destruida de entre el pueblo. Eso dijo Moisés. Dios a través de Moisés. Y todos los profetas desde Samuel y en adelante, todos los que han hablado, han pronunciado estos días. Es decir, todo lo que está viviendo Pedro y Juan y todo lo que están viendo estos israelitas y están viendo a esta sanidad y están viendo estos milagros y todo lo que está pasando, ya estaba hablado. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres, diciendo a Abraham, y en tu simiente serán bendecidas todas las familias de la tierra. A vosotros, primeramente, Dios, habiendo resucitado a su Hijo Jesús, le envió para que os bendijese, convirtiéndoos cada uno de su maldad. Otra vez, la clave de la resurrección de Jesucristo. A vosotros primeramente, Dios, habiendo resucitado a su Hijo Jesús, le envió para que os bendijese, convirtiéndoos cada uno de su maldad. Y hablando ellos al pueblo, los sacerdotes y el capitán del templo y los saduceos vinieron sobre ellos, siendo indignados de que enseñasen al pueblo y predicasen en Jesús la resurrección de entre los muertos. Esto es algo clave. Aquí había una facción de los líderes espirituales del pueblo de Israel que no creían en la resurrección. Estaban indignados de que estuvieran predicando la resurrección. Bueno, eso es parte clave del evangelio. Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Mas muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y fue el número de los hombres como 5,000. Imagínate, o sea, cómo creció el cristianismo en los primeros, no sé si meses, yo diría. Y aconteció el día siguiente que los príncipes de ellos se juntaron, y los ancianos y los escribas en Jerusalén. Y Anás, el sumo sacerdote, y Caifás, y Juan, y Alejandro, y todos los que eran de la parentela del sumo sacerdote. Y poniéndolos en medio, les preguntaron, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Recuerden, estaban todo el mundo escandalizado, bueno, no, dice la palabra atónitos, de que Pedro y Juan levantaron a un paralítico que había nacido así, estaban todos atónitos, se volvió ahí una revuelta, Pedro empezó a predicar el evangelio, predicó la resurrección, que te digo es clave, y entonces los agarraron a la cárcel y ahora están ante el sacerdote
ante los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote, Caifás, en fin, había ahí toda una camarilla de altos mandos de los judíos. Y le preguntan, ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, príncipes del pueblo y ancianos de Israel, si nosotros somos hoy examinados del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que por el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, es decir, Jesús, el que venía de Nazaret, el que vosotros crucificasteis, ok, otra vez, les está recordando lo que hicieron, al cual Dios resucitó de entre los muertos, otra vez. Dios resucitó a Jesús que ellos crucificaron. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si tu evangelio, si el evangelio en el que tú crees no es este, ojo. Otra vez, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que por el nombre de Cristo Jesús de Nazaret, el que vosotros crucificasteis, al cual Dios resucitó de entre los muertos, por él, por Jesús, este hombre está de pie en vuestra presencia sano. Este, Jesús, es la piedra que fue reprobada de vosotros los edificadores, la cual es puesta por cabeza del ángulo. Otra vez, vamos al Antiguo Testamento y ahí está, habla de esto. Y en otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres por el cual es menester que seamos salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban y los conocían que habían estado con Jesús. Voy a regresar a este versículo ahora. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Les mandaron que se saliesen fuera del concilio y conferían entre sí, diciendo, ¿qué hemos de hacer a estos hombres? Porque de cierto un milagro manifiesto ha sido hecho por ellos, notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Todavía, porque no se divulgue más por el pueblo, amenacémosles con amenazas que no hablen de aquí adelante a hombre ninguno en este nombre. Y llamándolos, les mandaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo le dijeron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer antes a vosotros que a Dios, porque no podemos dejar de hablar lo que hemos visto y oído. Entonces, habiéndoles amenazado de nuevo, los dejaron ir, no hallando en qué castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios de lo que había sido hecho, porque el hombre en quien había sido hecho este milagro de sanidad era más de 40 años. Y bueno, aquí narra otra cosa, que regresaron con sus hermanos, pero quería regresar al versículo 13. Un comentario muy rápido. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras e ignorantes, se maravillaban. Pedro y Juan eran ignorantes, sin letras, no habían ido a ningún seminario, ni a ninguna universidad, ni a ningún título de teólogo, ni nada. Eran de lo más humilde y lo más sencillo, sin letras e ignorantes, pero tenían el Espíritu Santo que les daba de hablar con denuedo, y estos grandes líderes del pueblo de Israel se asombraron. Ese es un comentario. Así que aquí, como acabamos de ver, el Evangelio según la Biblia, en el capítulo 3 del libro de los Hechos, no es otra cosa que arrepentíos. Les dice, ustedes, judíos, israelitas, hermanos, varones israelitas, ustedes entregaron al Hijo de Dios, al cual Dios resucitó de entre los muertos, y por fe en el nombre de Jesús es este milagro hecho, y no hay otro nombre para ser salvos que el nombre del Hijo de Dios, es decir, Jesucristo. Otra vez, al cual estos israelitas entregaron para ser crucificado, pero Dios resucitó a su Hijo, y en ese nombre hay salvación.
Ese es el Evangelio según la Biblia y según Pedro y según Juan. Y si tú crees en eso, vamos por buen camino. Si no, ojo, ¿qué prefieres? ¿Doctrinas humanas o la palabra de Dios? Eso te lo dejo a ti. Y bueno, aquí acabamos esta sesión.